Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, recibimos en el estudio a doña Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y además es comisaria de una exposición sobre el Garapo. ¿Qué tal, doña Carmen? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, es una exposición que lleva ya un par de semanas y que sigue hasta este domingo. Este domingo acaba y ya no la pueden ver ustedes, por lo menos aquí en Madrid. Eso es. Creo que antes ha estado en Vitoria, ¿no? Eso es. Bueno, la exposición se llama 50 años de plomo, 1975-2025. La senda sangrienta de los Grapo, ¿no? Eso es. Bueno, nada, aprovechando el 50 aniversario de la fundación de este grupo terrorista tan desconocido y sobre todo pues del primer asesinato que cometieron el 2 de agosto de 1975, pues el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo me encargó ser la comisaria, que en un primer momento no sabía muy bien en qué consistía, de una exposición pues sobre los Grapo, ¿no? Ya hace un par de años escribí un libro sobre las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, hice una investigación, determiné las 93 personas que habían sido asesinadas por los Grapo desde el año 75 hasta el 2006, que es la última víctima. Y así que cuando el memorial me hizo el encargo, pues bueno, aunque con un poco de susto por no saber muy bien en qué consistía, ¿no? Y cómo empezar a montar una exposición, pero bueno, también con ilusión y con la responsabilidad de mostrar a estas víctimas pues que si ya las víctimas del terrorismo están siendo apartadas, pues ya las víctimas de los Grapo son las grandes desconocidas de la historia reciente de nuestro país. Bueno, ¿qué era el Grapo? Pues se llamaba Grupos de Resistencia Antifascista 1 de Octubre. Y fueron una escisión que surge en 1975 del denominado Partido Comunista de España Reconstituido, ¿no? Sí, así es. Se crean en el 75 como el brazo armado de ese Partido Comunista de España Reconstituido, que es una escisión del Partido Comunista oficial de Santiago Carrillo, que le consideraban, pues ya veían, ¿no?, que iba a pasar por el aro de la transición y ellos reivindicaban el Partido Comunista de la guerra civil, ¿no? Es verdad que el origen pues ya viene de la OMLE, finales de los 60, principios de los 70, cuando pues una serie de grupúsculos, ¿no?, que se empiezan a desvincular de esa línea oficial y que además se declaran prochinos, ¿no?, de la línea pues digamos más dura del Partido Comunista, pues en el 75 se reconstituyen, crean el Partido Comunista de España Reconstituido y constituyen lo que en un primer momento llaman una sección técnica, que es la que se va a encargar del ejercicio de la violencia, ¿no?, pues de los asesinatos, de los robos, de los asaltos. Los primeros atentados, como he dicho antes, el 2 de agosto del 75 en Madrid, asesinan a un guardia civil, a Casimiro Sánchez, que estaba realizando labores de vigilancia en el canódromo y no lo reivindican. Después vino el 1 de octubre del 75 y mientras el gran acto en la Plaza de Oriente, en homenaje a Franco, los Grapo asesinan a 4 policías en 4 puntos de Madrid diferentes. Y lo mismo, no lo reivindican. Tienen que pasar 6 meses, principios del año 76, vuelven a atentar ya en todo territorio nacional, en 26 puntos de la geografía española. No causan muertos, pero causan importantes daños materiales, y ahí ya lo reivindican públicamente, se presentan como los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, haciendo mención o relacionándolo con esos atentados del 1 de octubre, y es lo que consideramos pues la presentación pública de este grupo terrorista que, como digo, siguió asesinando en España hasta el año 2006. La última víctima, el 6 de febrero de 2006, Ana Isabel Herrero, una empresaria en Zaragoza,
Y bueno, pues las cifras, ¿no? A mí me gusta siempre dar datos, ¿no? Pues 93 víctimas mortales, lo que convierte a los Grapo pues en el tercer grupo terrorista más mortífero en la historia de Europa, bueno, teniendo en cuenta, en primer lugar, pues los grupos irlandeses. Después vendría ETA con sus 853 asesinatos y después vendrían los Grapo, ¿no? Muy por delante pues de las Brigadas Rojas italianas o la Baader-Meinhof alemana. Y casi en torno al centenar de heridos pues reconocidos oficialmente por el Ministerio del Interior. No solo ponían bombas, hacían atracos, asesinaban, sino también en ocasiones secuestros, bien para conseguir publicidad, bien para conseguir dinero, bien para ambas cosas. Y son célebres algunos de esos secuestros, como el de Antonio María de Oriol, el del teniente general Emilio Villa Escusa. Luego hay otro secuestro, el de Publio Cordón, donde al final resulta que la familia pagó un dinero enorme y nunca apareció Publio Cordón, ni ninguno de los terroristas del Grapo ha confesado dónde lo enterraron o qué hicieron con él, ¿no? Bueno, efectivamente la capacidad de los Grapo de secuestro pues es bastante llamativa, ¿no? En los finales del 76 tuvo la capacidad de mantener secuestrados a dos altas personalidades del país, ¿no? Al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y al teniente general Villa Escusa, a la vez en dos pisos diferentes en Madrid. Afortunadamente pues estuvieron un par de meses y gracias a un descuido de uno de los miembros de los Grapo se encontró el piso primero del teniente general Villa Escusa y después de Antonio María de Oriol, ¿no? Pero efectivamente, en el caso de Publio Cordón, en el año 95, el empresario zaragozano es secuestrado y además se dan unas particularidades que la familia, pues la verdad que si lo analizas, en un primer lugar, el día que le secuestran, la familia no tuvo duda de ese secuestro. Él salía todas las mañanas a correr con sus perros, mientras que su mujer pues preparaba el desayuno, y a los 20 minutos de salir vuelven los perros solos, ¿no? Ahí la mujer dijo, aquí ha pasado algo, salen a buscarle y efectivamente en el camino encuentran unas rodaduras de un coche, ¿no? Lo denuncian a la policía y en un primer momento la policía no terminaba de creerlo, ¿no? Además, ministro del Interior, Belloc, que luego fue alcalde de Zaragoza, entonces, bueno, pues tuvo que tratar con la familia y en un primer momento no la creían, y como pues era el director general de una gran empresa, de Previasa, que en ese momento pues estaba en una situación de su deuda, ¿no? Volverla, bueno, ¿no? De reestructuración de la empresa, pensaron que quizá era por motivos empresariales, que igual el empresario había desaparecido. O sea, primero la familia tuvo que luchar para que les creyeran que le habían secuestrado. Los Grapo llaman y reivindican en la casa el secuestro. Y claro, pero ya ahí había una animadversión y efectivamente pues la familia gestiona, era un secuestro económico, ¿no? Gestiona el pago del rescate, pagan el rescate en París, y los Grapo nunca liberan a Publio Cordón. Es más, llegan a decir que lo han liberado y que si no ha vuelto a casa es cosa de él, ¿no? O sea, nuevamente la familia tiene que enfrentarse a eso. Sí que es cierto que se pudieron hacer los juicios contra Fernando Silva Sande, un miembro destacado del Grapo, porque se identificó su voz en esas llamadas que realizaban para gestionar el rescate, y también al camarada Arenas, el secretario general del PCR, se le condenó como responsable porque también habían aparecido unos papeles que le vinculaban con la gestión de ese rescate, ¿no? Pero realmente esos juicios fue por el secuestro, porque como el cuerpo no había aparecido y nadie decía nada. Y sí que es cierto que Silva Sande en el año 2010-2011, pues estando en prisión, pues hubo ahí un momento que quiso como pedir perdón y la Guardia Civil lo que le vino a decir, dijo, bueno, antes de pedir perdón lo que deberás de contar es dónde está el cuerpo, ¿no? Y entonces él cuenta una versión que sí que es cierto que permitió en el 2013 localizar la casa en donde estuvo secuestrado. Donde estuvo secuestrado. Se encontró el zulo, de hecho, que estaba intacto, y de hecho en el Centro Memorial en Vitoria está la jamba del armario donde le tuvieron, en un armario abuhardillado.
y con unas inscripciones que se hizo la caligráfica y se vio que era la letra de Publio Cordón, y por eso pues se pudo determinar que había estado 14 días, porque él fue contando semana 1, 7 palitos, semana 2, 7 palitos, semana 3, 3 palitos. Y lo que él dice... Entonces, 17 días. 17 días. Lo que él dice es que como era verano y hacía mucho calor, le dejaban el zulo entreabierto con una cadena y que él se consigue escapar, y que al intentar huir del segundo piso de la casa cae, se muere, y que le entierran en el Mont Ventoux, que estaba la casa cerca de ese monte, ¿no? La realidad es que, bueno, la casa sí que se encuentra y gracias a esa declaración se pudo localizar a las 2 personas que le habían estado custodiando, y en el año 15, en el 2015, se hizo el juicio y se les condenó, y es de los pocos miembros de los Grapo, actualmente solo hay 10 en prisión, que siguen en prisión, ¿no? Pero lo que no se termina de encontrar es el cuerpo, ¿no? ¿Esas 2 personas corroboraron la versión? Esas 2 personas no colaboraron. Que no colaboraron con la justicia. No dijeron ni que sí ni que no. Lo que pasa es que uno de ellos, pues la dueña tenía los contratos de alquiler guardados, y se hizo la caligráfica y la letra era de uno de ellos, del contrato de alquiler, o sea que sí que se acreditó que había sido el que había alquilado la casa, y en el caso de la otra, pues se hizo el ADN de las cartas que Publio Cordón le habían dejado escribir, y era el ADN de la otra, ¿no? Como yo les explico a mis alumnos, antiguamente las cartas las cerrábamos chupando el sobre y chupando el sello, y entonces pues gracias a eso se les puede identificar. Pero ellos no corroboran la versión de Silva Sande. De hecho, Silva Sande es el gran apestado de los Grapo, ¿no? O sea, al final los juicios en los que participa Silva Sande, sobre todo los últimos, acaba en un enfrentamiento entre ellos, porque es el gran traidor, ¿no? Con independencia que además tuvo pues luego también problemas con mujeres, miembros de los Grapo, que le acusan de otras cosas, ¿no? El caso es de abuso sexual. De abuso sexual, sí, efectivamente. Bueno, pues por ahí dirá el gobierno, ya no podemos pasar por lo de asesinar, secuestrar y todo eso, que pero no, ya... que son de izquierdas, ahí podemos pasar todos. Sí. Entonces, bueno, pues la realidad es que el cuerpo no ha aparecido, ¿no? Y bueno, aquí hay opiniones de todo tipo, que no termina de decir... pues para no encontrar el cuerpo, porque claro, ahí ya podríamos ver qué es lo que había pasado. Hombre, ya han pasado muchos años, han pasado más de 20. Por desgracia, el cuerpo, lo que se pueda encontrar del cuerpo, yo no sé si nos va a permitir poder determinar si efectivamente se cayó y murió o lo mataron, que yo es verdad que creo que de todas formas, si Silva Sande confesó que lo habían enterrado en el Mont Ventoux, no dijo exactamente dónde. Dice que no termina de saber... Lo dice aproximado, que como no conoce la zona, pues ya te digo, yo creo que la Guardia Civil ya ha ido en 6 ocasiones a buscar. Yo preguntaba, digo, pero ya han pasado muchos años, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que se busca? Y me decían, bueno, quizá, o sea, él dice que utilizó una pala y que luego la dejó la pala dentro, ¿no? Casi que quizás está buscando más la pala metálica, y a partir de ahí encontrar algo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, en eso sí que es verdad que yo, comentándolo luego con gente vinculada a la investigación y tal, hay algunos que te dicen, yo creo que sabe más de lo que cuenta, ¿no? Bueno, pues... Claro, pero es que si aparece el cuerpo, pues, y se demuestra que no fue un accidente fortuito, entonces ya se le juzgaría por asesinato, no por secuestro, eso ya está zanjado con la condena anterior. Eso es, por eso hay gente que pone en cuestión. Sí, yo le quería en primer lugar agradecer su trabajo y investigaciones, y le quería preguntar, lo apuntado al inicio, si el Estado, en líneas generales, ha hecho justicia con las víctimas del Grapo, y si en caso de que no sea así, ¿por qué y qué diferencias podría haber con ETA o similitudes? A ver, desde el punto de vista de la justicia, de los juicios que ha habido en el caso de los miembros de los Grapo, sí que es cierto que el nivel de impunidad, por ejemplo, es del 13%, es muy bajo. La mayoría de los casos están resueltos, ¿no? Utilizando como criterio, pues el que yo suelo utilizar, el que por lo menos un autor material esté condenado, ¿no? Es verdad que por la forma de actuar, ¿no?, en comparación con ese casi 40% de impunidad que hay en el caso de ETA, ¿no? O sea que es una diferencia muy grande. Claro, también a la hora de analizar el modus operandi, pues es muy diferente. Primero, los Grapo, la ciudad en la que más atentaron fue en Madrid, después en Barcelona y después en Galicia, ¿no?
Quiero decir, en el caso de ETA, la mayoría de los casos que están sin resolver se cometieron en el País Vasco, en los que la colaboración ciudadana brillaba por su ausencia. Tenemos muy pocos testigos presenciales que quisieran declarar, cosa que en el caso de los Grapo no era así. Además, los Grapo actuaban a cara descubierta. La mayoría de los atentados son cuerpo a cuerpo, era con arma de fuego o con arma blanca, ¿no? Artefacto explosivo utilizaron, y tenemos el caso de California 47, pero bueno, es la minoría de los atentados. Quiere decir eso que eran muy fácilmente identificables por los testigos que estaban por la calle, y que no existía esa espiral, digamos, del miedo que existía en el País Vasco, por lo que la cooperación ciudadana permitió la resolución de la mayoría de los atentados. Se identificaba casi inmediatamente quiénes eran los responsables de los atentados, y en el momento que eran detenidos, pues también, como eran menos, pues detenían a uno y había participado en un gran número de atentados, por lo tanto se resolvían bastantes. Así que, pues de los 70 atentados, ya te digo, yo creo que tenemos sin resolver 13. Entonces, en ese sentido, pues sí que es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues sí que han actuado, y es una de las particularidades de los Grapo. Descabezaban al grupo terrorista, pero tenían la capacidad de volver a matar. O sea, una y otra vez a lo largo de estos 50 años se les ha dado por descabezados y volvían a atentar. Había siempre un grupito de 2 o de 3, eso pasó con el último comando, que fue el que asesinó a Ana Isabel Herrero. La cúpula de los Grapo ya había caído. En el 2000 cayó una cúpula, hubo una operación muy importante de la Guardia Civil en París. En el 2002 vuelven a descabezar a los pocos que quedaban en los Grapo, y aún así en el 2006 tuvieron la capacidad de volver a asesinar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista policial, yo creo que el Estado sí que ha estado a la altura de las víctimas, y desde el punto de vista de la justicia, afortunadamente, también. Yo creo que lo que tenemos es una deuda de reconocimiento a estas víctimas. Yo el otro día, en la inauguración de la exposición, les decía de reconocimiento y también de conocimiento, porque no sabemos. O sea, cuando yo escribí el libro, la primera sorprendida fui yo, cuando me enfrenté a 93 víctimas. Y la gente, cuando se enfrenta a esta historia, pues también le llama mucho la atención, ¿no? Yo siempre lo cuento cuando me han estado preguntando, ¿pero a ti por qué te ha dado por investigar a los Grapo? Digo, pues cuando yo empecé a acompañar a las víctimas a los juicios, que así empecé yo en esta historia, siendo estudiante, pues uno de los juicios que hubo era de los Grapo, ¿no? Y yo ahí, después de varios años yendo a juicios de ETA, me enfrenté a una cosa que yo no había visto nunca, que era la sangre fría de esta gente. Y era el juicio precisamente por el asesinato de Ana Isabel Herrero. Realmente los Grapo iban a asesinar a su marido, que era el empresario, y ella pues se pone en medio y le pegan un tiro a ella, ¿no? Y entonces él viene a decir, ¿no?, el terrorista, que se había metido en medio, que realmente al que iban a matar era al marido, ¿no? Y el fiscal le dice, ya, pero le pegaron 5 tiros. Y dijo él, y porque no tenía 15 balas en la recámara, que le hubiese metido 15 tiros. Esa frase la soltó en medio del juicio, delante del juez, y yo estaba sentada al lado del viudo, ¿no? Y yo llegué a mi casa y dije, ¿pero quién es esta gente? Y yo no conseguí que nadie me dijera ni cuántas personas habían asesinado, no encontré ni informes, ni archivos, ni listados, ¿no? Y esto es lo que me llevó pues a ponerme a investigar esto. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Ladrón de Guevara, y recuerden, exposición sobre la historia de los Grapo en el Ateneo de Madrid, en la sala... Perdonen, pero es que no me acuerdo. Bueno, es la sala que da a la calle. La sala Anselma, Eso. Ateneo de Madrid, calle Prado 21. Es entrada libre, entiendo, ¿no? Sí. Bueno.